razón cuando nos decía que finalmente sale el sol, compañeros. Y finalmente también tenía razón Leopoldo Moró cuando me dijo que si esperaba alguna vez volver a escuchar que un pueblo ovacione a Raúl Alfonsín, teníamos que ponernos del lado del peronismo y del campo popular. No es la intención de este encuentro, pero ustedes sabrán entender lo que venimos de una tradición militante, de una cultura radical. Es muy impresionante para nosotros sentir que en este espacio, en esta plaza de la democracia donde se junta el pueblo empoderado como consecuencia de estos 12 años de proyecto político, se lo reconoce a Raúl Alfonsín como no se lo reconoce nuestro propio partido. Y eso, compañeros, tiene que ver con que efectivamente hay una línea de continuidad, como bien marcó Cristina Fernández de Kirchner en más de una oportunidad. En la idea de que la democracia no es solamente la democracia política, sino que para que la democracia social y la democracia política se puedan consolidar en la Argentina, hacía falta también avanzar hacia formas más radicales y más profundas de la democracia. Y ahí está la explicación de las peleas que dimos y de la necesidad política de poder complementar el poder formal de la República con el poder popular de la democracia de la gente de las plazas. Hoy a la mañana escuchaba un discurso de García Linera, el vicepresidente de Bolivia. ¡Bravo! El vicepresidente Lineras es de esos intelectuales que tienen con la simpleza de los que se han formado en los pueblos originarios poder transmitirnos ideas que son ricas y poderosas. García Linera hablaba y hacía referencia a la democracia en las plazas y proponía un concepto, que es el concepto de la democracia plebeya, que adaptada a nuestra realidad es esto, compañeros, es la democracia de las plazas, la democracia de la calle. Una concepción superadora del formalismo, de la concepción minimalista de la democracia que nos propone la derecha. Una concepción que viene a proponer el empoderamiento del pueblo para lograr las transformaciones sociales que nos convocaron a todos a la política. Y García Linera proponía un ejemplo muy interesante. Él decía que para poder empoderar la democracia boliviana y poder avanzar en mayores niveles de justicia y de igualdad, había sido necesario poder movilizar al pueblo para darle poder real al poder formal del Estado. Y que en este modelo de democracia participativa, del cual también nos hablaba Raúl Alfonsín, y que tomó Néstor y que tomó Cristina, se conseguía el poder para ponerle el límite a las corporaciones, que no solamente venían a limitar la democracia, sino fundamentalmente venían a limitar nuestro propio proyecto de vida. Y la verdad es que escuchando a García Linera recordaba otro discurso de Raúl Alfonsín en su etapa más lúcida, que para mí fue su etapa en la resistencia al neoliberalismo. Alfonsín nos decía a los radicales de ese momento que no se podía ser ciudadano en la democracia formal y en la república si al mismo tiempo se era súbdito en la fábrica o si era súbdito en la escuela. Que era necesario construir un sujeto político empoderado, que era el sujeto político de la participación y el cambio. Y que esa democracia empoderada con un sujeto activo, politizado y movilizado tenía una función central, que era la de despertar la conciencia y alcanzar mayores niveles de organización y de politización social. ¿Para qué? Para construir el sueño que nos había convocado a todos los demócratas, el sueño de la democracia radical, de la democracia profunda. Y es ahí donde encontramos las similitudes entre el proyecto político que se inició en el 83 y el que tuvo continuidad en el año 2003. En ese empoderamiento
en esa reivindicación de la política como una herramienta de los pueblos para definir su propia autonomía. Y lo primero que hicimos, los que nos sentimos parte de ese colectivo, fue definir a qué nos referíamos cuando hablábamos de política. Y acudimos intelectuales, como Laclau, como Chantal Mouffe, su mujer, pero también a intelectuales como el compañero Moca, que con la claridad habitual nos ayudó a despertar la conciencia y a poder recuperar esos elementos conceptuales para dar la batalla ideológica. Y ahí, compañeros, recuperamos un concepto que fue fundamental y que estuvo ausente durante los 90, que fue el consenso, mejor dicho, el concepto del conflicto. Y descubrimos que había que animarse a reivindicar la condición agonal de la política. Que cuando nos querían proponer solamente el consenso como un elemento de cohesión social nos estaban engañando. Que los grupos concentrados económicos y los grandes grupos mediáticos necesitaban, a partir de la operación del pensamiento único, adormecer la conciencia de la gente. Y que entonces por eso nos decían que la única forma de hacer las cosas era la forma que ellos tenían. Y Alfonsín primero en el 83 llegó hasta donde pudo. Pero después vino Néstor y Cristina, y a pesar de lo que sentíamos muchos correligionarios, que en algún momento sentimos que un peronista nos venía a robar las banderas, algunos más temprano, como el caso de Leopoldo Moro, otros más tarde, tuvimos que reconocer que en la recuperación del conflicto recuperamos la libertad del pueblo, compañeros. La libertad de definir para dónde queremos ir. Y ahí se explican las principales acciones de gobierno de este periodo que culminó, por lo menos en su aspecto estatal. Me he cansado de discutir con compañeros que me preguntaban por qué las cadenas nacionales de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y saben por qué? Porque Cristina en algún momento definió dar una batalla cultural, una batalla por la construcción del sentido. Cuando Néstor se animó a decirnos a los argentinos que Clarín no era un diario, que Clarín no era una empresa, que Clarín era un partido político que operaba sobre el sentido común de la gente, puso en crisis el sentido común de una época. Y ahí arrancó, compañeros. Ahí arrancó un proceso de empoderamiento popular, de despertar de conciencias. Por eso tan importante 678 y TBR. Porque ayudaron a profundizar ese nivel de conciencia, ese despertar, al darnos cuenta cómo habíamos sido manipulados por el poder económico, inclusive generando enfrentamiento entre los que pensábamos parecido. Entonces, ¿qué es lo que molesta del liderazgo de Cristina? Que tuvo la capacidad política de articular demandas que parecían contradictorias y construir un sujeto político. Y este sujeto político se ve y se siente porque somos nosotros mismos, organizados para defender lo que se consiguió y organizados para enfrentar el futuro. Construimos desde abajo poder. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso les molesta a los medios de comunicación lo que estamos haciendo, por eso les molesta a las cadenas nacionales, por eso les molestaba 678, por eso les molestó históricamente a las corporaciones el pensamiento crítico y se llevaron puesto una generación, porque aprendieron a decir que no cuando ellos querían que dijéramos que sí. Y entonces no corre la idea de la mansedumbre bovina como nos enseñó Levenson a los radicales, a la hora de tener que justificar con el silencio lo que este gobierno está haciendo. ¿Tiene legitimidad? Por supuesto que la tiene. ¿Tiene que culminar su mandato? Por supuesto que lo tiene que culminar y nosotros lo vamos a acompañar. Pero lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto, compañeros, es permitir con la mansedumbre bovina de la que nos enseñó Levenson a los radicales
acompañar el desguace del estado de bienestar que se construyó en estos años. Y para eso hay que apelar a la conciencia crítica del pueblo. Y hay que apelar a profundizar la democracia, a generar conciencia, a provocar crisis en el sentido común de la gente. Nosotros, compañeros, tenemos que dar, como decía Leopoldo en su intervención, un debate por el empoderamiento de la sociedad, pero también por el empoderamiento de la política. Y esto significa, básicamente, poder dar una batalla por el contenido de los conceptos y por el peso y el valor de las palabras. Es fundamental decir con claridad a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, qué es lo que está pasando en la Argentina. Porque estamos peleando, como dijo anteriormente Leopoldo, contra un proyecto político que sobre la base de la antipolítica y la desmovilización pretende adormecer la conciencia. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es identificar frente a quién estamos discutiendo. Morón decía que esto no es una alianza. Probablemente tenga razón. Gramsciano como soy, me gusta tomar del italiano el concepto de bloque social. Desde la perspectiva de lo que tenemos formación marxista y gramsciana, lo que hizo Macri fue constituir un bloque social de poder, estructurado sobre la lógica del poder de las corporaciones, estructurado sobre la lógica de la capacidad de disciplinamiento social de los aparatos ideológicos como los medios de comunicación, y también con la complicidad de los partidos tradicionales, incluso el nuestro. Pero para poder transparentar las relaciones de poder y dar el debate por la política, nosotros tenemos que entender que esta construcción de poder, además de representar una redistribución regresiva del ingreso, en el desmantelamiento de las políticas públicas, que decía recién Leopoldo, también representa fundamentalmente una operación cultural. Cada bloque social se expresa políticamente en términos de la construcción de una hegemonía. Y para decirlo en criollo, los poderosos necesitan que los intereses de su clase pasen a ser los intereses del conjunto de la sociedad y operan culturalmente para que las víctimas de sus políticas terminen siendo su principal base de apoyo social. Es un nuevo consenso social, estructurado sobre otros valores, sobre los valores del mercado. Fíjense, por ejemplo, lo eficaces que son a la hora de domesticar el sentido común. Ahora pronto va a arrancar una novela nueva en Canal 13. ¿Saben cómo se llama? Los ricos no piden permiso. A confesión de parte, relevo de prueba, compañeros. Tiene como operación discursiva, simplificar los problemas de la sociedad y trabaja permanentemente en la lumpenización del sujeto político. Ellos necesitan un ciudadano lumpen, carente de conciencia de clase, adormecido, que se alinee con los valores del mercado. Y a eso hay que oponerle. A eso hay que ponerle otra racionalidad. Compañera, les pido por favor, yo soy docente universitario y tiendo a dispersarme, así que estoy por terminar, déjeme terminar y después vamos a abrir el debate. Le decía, la operación política que permite la domesticación del sentido común y de las cabezas trabaja sobre una lógica no política. Por eso el discurso político más efectivo a la hora de entender el cambio de conducta de muchos de nuestros compañeros correligionarios y vecinos es el que viene en plataformas no políticas, en lenguajes no políticos. Y ahí está el globo como símbolo de la acumulación electoral, vacío de aire. Yo le prestaba atención también a una parte del discurso que hizo Mella de Mauricio Macri en un sector de la sociedad, el sí se puede. La primera referencia que tuve fue al 10 WICAM que tuvo el señor Obama.
Pero a mí me hacía ruido y ayer fui a YouTube y descubrí que la primera vez que escuché que alguien me decía que sí se podía algo era el Che. En el discurso a la juventud de comunista. Y el Che, cuando le hablaba a los chicos, les preguntaba si ellos creían que se podía construir un mundo más justo, una sociedad sin explotadores ni explotados. Les preguntaba si pensaban que era posible construir el socialismo. Y el Che los miraba y les decía que sí, que se podía. Y como dijo Marx alguna vez, la historia cuando se repite se da como comedia. Yo me preguntaba, analizando el pragmatismo de esta gente, ¿con qué utopía convencieron a la sociedad? ¿Qué es lo que sí se podía? ¿Ganar una elección? ¿Ganarle a Aníbal Fernández la provincia de Buenos Aires? ¿Ganar la acción y la elección nacional? ¿Para eso se organizaron, para ganar una elección? Nosotros nos constituimos en sujeto político porque creemos que lo que sí se puede es transformar estructuralmente la Argentina. Para eso nos convocamos esta tarde, porque tenemos una convicción que va mucho más allá de la mezquindad de ganar una elección electoral. Para nosotros la política se explica a partir de la concreción de valores y ideas. Entonces, compañeros, Leopoldo decía recién, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente yo no tengo respuesta, porque además si la tuviera estaría contradiciéndome con los que le vine a proponer, que es la construcción colectiva de una salida política a este problema contrahegemónico en el cual nos hemos ubicado. Pero sí tengo algunas pautas. En primer lugar, tenemos que organizarnos para militar ideas. Más importante que militar una candidatura es militar ideas. Estudiar, debatir, saber de lo que hablamos, para poder generar crisis en el sentido común, para poder provocar el pensamiento y la reflexión colectiva. Es la operación intelectual contraria a la que propone la derecha. Cuando ellos esperan que estemos dormidos, nuestro trabajo es despertar la conciencia. Pero además de militar ideas, hay que militar la solidaridad y poner el cuerpo y ser capaces de ser el ejemplo y romper con el modelo del burócrata partidario que espera ser operador político para volver a transformarse en un hombre exitoso. Esos son los modelos que la derecha está pensando para nosotros. De esa manera nos quieren quebrar la voluntad y el espíritu, transformándonos de a poco en lo que ellos son. Y se los digo como radical, sacándolo a Leopoldo Moró, hay toda una generación que en mi adolescencia yo admiré, que hoy los veo traicionando sus propios ideales. Que eso no nos pase a nosotros, compañeros, y no nos va a pasar. Termino con esto, porque Moró me dice, vamos Leandro, vamos Leandro. No me está alentando. Es la historia de mi vida, no saben lo que es. Que sos radical, Ese es un preconcepto, compañera, pero termino con esto. Soy de cultura radical, pero de formación socialista. Y yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta que en los procesos latinoamericanos que admiramos se planteó la construcción de una utopía. Y más temprano o más tarde en la Argentina tendremos que pensar lo mismo. Nosotros vamos a tener que pensar un modelo de organización social para poder discutir con la derecha que contenga lo que logramos hasta acá, pero que se anima a superarlo. Compañeros, lo que nosotros no podemos perder es la bandera de la esperanza. Si ustedes me preguntan para qué militar, hay que militar para que la esperanza sea política y sea carne, compañeros. Fuerza adelante y más temprano que tarde por el socialismo democrático en la Argentina.